Saludos, familia Morada de Dios, y gracias por sintonizarnos esta noche. Hoy tenemos la bendición de continuar con el estudio del libro Las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y hoy estaremos cubriendo el capítulo 5 titulado La adoración. No olvides que puedes visitar nuestra página de internet moradadedios.org y encontrar los videos y los bosquejos de las clases pasadas. También quiero motivarles a que nos visiten y estén con nosotros los domingos a las 4:30 para celebrar y adorar a Dios. Recuerden que estamos tomando las medidas necesarias para que estemos seguros y juntos adorar a Dios. Comencemos buscando la dirección de Dios en oración. Oremos. Señor, qué grande privilegio es poder leer y estudiar las verdades que encontramos en tu palabra. Señor, y te pido que tu palabra y lo que vamos a aprender hoy se queden grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, para que podamos responder a ellas y para que podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por este grande privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. La adoración a Dios. Hemos dicho que las disciplinas espirituales son la práctica, son los hábitos de aquellas cosas que promueven nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en santidad. Y hemos cubierto en detalle lo que es escuchar, leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. También vimos lo importante que es memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. En el mes de junio estudiamos con la excelente clase de Carlos el tema de la oración. Entonces el enfoque de hoy es el tema de la adoración a Dios. La adoración es algo que practicamos todo el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios en específico. Génesis 1:26 dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y al ser creados a la imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados para adorar a Dios, adorar a nuestro Creador. Pero una vez que el pecado entró en la humanidad, nuestra adoración tomó otro enfoque. Ahora, en vez de adorar al Creador, que adoramos, queremos adorar la creación. Queremos adorar otras cosas que no sea el Creador. O sea que la adoración a Dios para nosotros, para el ser humano, no es algo natural. Y es por eso que la adoración a Dios es parte de las disciplinas, es parte de las prácticas espirituales. Es por eso que la adoración a Dios debe ser algo que debemos practicar intencionalmente. ¿Por qué? Porque aunque no es algo que sale naturalmente de nosotros, Dios quiere y espera que le adoremos. Dios quiere y espera que le adoremos. En el Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y es por eso que los domingos en nuestro servicio de celebración tenemos un tiempo intencional de adoración. Iglesia, Dios espera que le adoremos. Y ese es nuestro propósito como cristianos. Entonces, si Dios quiere y espera que le adoremos, conocemos o sabemos lo que significa adorar a Dios. ¿Qué es la adoración a Dios? Y eso nos lleva al punto número 1. La adoración es enfocarse en y responder a Dios. La adoración es enfocarse en Dios y responder a Él. Adorar a Dios significa atribuirle, darle el valor adecuado que Él se merece, que Dios se merece. Y es por eso que es importante centrarnos, enfocarnos en Dios. Porque mientras más nos enfocamos en Dios, más le conocemos y más podemos apreciar su infinito valor. Y mientras más apreciamos su infinito valor,
No podemos evitar responder y responder en adoración a Él. Entonces, la adoración a Dios es nuestra respuesta al enfocarnos en Él. Porque para que de nosotros haya una respuesta de adoración, es necesario enfocarnos en Dios. Y la buena noticia es que Dios mismo, el Dios invisible, se ha revelado para que tú y yo podamos enfocarnos en Él. Para que podamos enfocarnos en Él y adorarle. ¿De qué maneras Él se ha revelado? Primero, Dios se reveló a sí mismo de un modo general a través de la creación. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Cuando vemos la belleza y la majestad de la creación, nuestra respuesta debe ser de adorar la belleza y la majestad del Creador, no de la creación, del Creador. Segundo, Dios también se ha revelado perfectamente a sí mismo a través de su palabra escrita, a través de su Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y tercero, Dios se ha revelado perfectamente a sí mismo a través de su palabra encarnada, a través de Jesucristo. En Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. A través de la palabra de Dios y a través de la persona y obra de Cristo, entendemos y conocemos más a Dios. Y a su vez, le responderemos más en adoración. Es por eso que la adoración a Dios, donde quiera que sea pública, sea familiar o sea en privado, debe estar basada en la palabra de Dios. Si tenemos problemas adorando a Dios, es porque no conocemos y no estamos pasando tiempo en su palabra. Punto número 2. La adoración se hace en espíritu y en verdad. Juan 4:23 al 24 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es bien importante. Pero antes de que podamos adorar en espíritu y en verdad, debemos tener en nosotros a aquel que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Él vive, el Espíritu Santo vive únicamente dentro de los que se acercan a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede verdaderamente adorar a Dios. Una verdad importante. Porque es el Espíritu Santo quien nos revela a Dios. Él es quien abre nuestras mentes a la verdad de la Biblia, a la verdad de la palabra de Dios. Y Él es quien despierta en nuestros corazones para una verdadera adoración. Pero ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa que debemos adorar con nuestros corazones
y nuestras mentes. Significa que debemos adorar con nuestras emociones y con nuestro conocimiento. Iglesia, y los dos no se pueden separar, porque adorar en el Espíritu es adorar con nuestros corazones de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. John Piper dice algo sobre este tema y él escribió: el verdadero deber de la adoración no es el deber externo de decir o hacer la liturgia. Es el deber interno, la orden, deleitarse en el Señor. Salmo 37:4. La razón de que este sea el verdadero deber de la adoración es que honra a Dios. ¿Qué honra a Dios? El deleitarse en Él. Mientras que el cumplimiento vacío del ritual no lo hace. Él dice, si llevo a mi esposa a cenar en nuestro aniversario y ella me pregunta, ¿por qué haces esto? La respuesta que más le honra a mi esposa es, porque nada me hace más feliz que estar contigo. Si le respondo, porque es mi deber, eso es deshonroso para ella. La respuesta, me hace feliz, es un honor. Entonces, ¿cómo honramos a Dios en adoración? ¿Diciendo, es mi deber? ¿O diciendo, me hace feliz? Así que adorar en el Espíritu no es solo la práctica de adorar. Podemos adorar, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, pero si no nos deleitamos en Dios, no estamos adorando a Dios. Adorar en el Espíritu no es solo la práctica de adorar, sino que es deleitarse en Dios de acuerdo con la verdad de su palabra. Y como dije, adorar en espíritu y en verdad no se puede separar, no se pueden separar, porque un corazón que se deleita en Dios es estimulado por la verdad de su palabra. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Punto número 3. La adoración se espera tanto en público como en privado. Iglesia, donde quiera que se escuche, se lea y se predique las verdades de la palabra de Dios y el enfoque sea Dios, la respuesta será en adoración a Dios. Ya sea durante nuestro devocional privado, ya sea durante nuestro devocional en familia y durante nuestro devocional en congregación. Si el enfoque es la verdad de la palabra, si el enfoque es Dios, la respuesta será adoración a Él. Y otro punto importante es que tanto la adoración en privado como la adoración en público van de la mano. Matthew Henry dijo, la adoración pública no nos excusa de la adoración en secreto. Y Jeffrey Thomas también dijo, no hay manera de que los que descuidan la adoración en secreto puedan reconocer la comunión con Dios en público. No descuides la adoración en público ni la adoración en privado, porque las dos van de la mano. Punto número 4. La adoración debe ser cultivada. Para adorar a Dios a lo largo de nuestras vidas hay que tener disciplina. Sin disciplina, nuestra adoración es débil e irregular. Claro que la adoración a Dios es más que una práctica o una disciplina. La adoración es provocada. La adoración es la respuesta de un corazón provocado por la santidad, por la belleza y la gloria de Dios en tu mente. Pero a la misma vez tenemos que considerar la adoración como una disciplina. Porque mientras más adoramos a Dios, o sea, mientras más nos enfocamos en Dios y respondemos en adoración, crecemos en santidad. Y eso es una disciplina espiritual. Y ese es el propósito de toda disciplina espiritual, crecer en santidad. Quiero terminar
diciendo lo que dijo A.W. Tozer. Él dijo, si se rehúsa a adorar a Dios 7 días por semana, tampoco lo adorará un día a la semana. No nos engañemos, iglesia. La verdadera adoración una vez a la semana no existe. No podemos esperar que la adoración fluya de nuestros labios el día del Señor si no le adoramos durante la semana, si no la adoramos en privado. Recordemos lo siguiente, Dios siempre es Dios. Y siempre, iglesia, siempre es digno de adoración. Quiero terminar preguntando, ¿qué puedes hacer hoy para responder a Dios en adoración? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida para que hoy puedas responder a Dios en adoración? Dios es digno de adoración hoy. No lo dejes para mañana. Y en Hebreos 12:28 dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Oremos. Señor, gracias porque tú te revelaste a nosotros a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en tu palabra y en el mensaje de Jesucristo podemos encontrar salvación. Podemos encontrar las verdades que nos hacen libres, las verdades que nos ayudan a adorarte a ti. Y te doy gracias porque no nos dejaste solos y nos diste a tu Espíritu para que morara en nosotros. El Espíritu de verdad, el que nos revela la belleza, la gloria, la santidad y el amor que tú tienes para nosotros. Esas verdades que nos provocan a responderte en adoración. Padre, que podamos ver nuestra adoración a ti no como una responsabilidad más, sino como una respuesta al deleitarnos en ti, que sea un deleite. Pon en nosotros ese deseo de responder espontáneamente y diariamente a la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hiciste posible que podamos adorarte. Adorarte en privado, en familia y en nuestra congregación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas verdades que hablamos en el día de hoy. Y como dije al principio, que se queden grabadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga.